Hablando un poco sobre la electrónica de potencia, debemos saber que este campo de la electrónica se basa en la necesidad de generar y controlar las fuentes de energía para el funcionamiento de toda la electrónica conocida, ya que con el desarrollo de la tecnología de los semiconductores de potencia, las capacidades de manejo de energía y la velocidad de conmutación de los dispositivos de potencia han mejorado tremendamente. La electrónica de potencia ha alcanzado un lugar importante en la tecnología moderna y se utiliza ahora en una gran diversidad de productos de alta potencia, que incluyen controles de calor, controles de iluminación, controles de motor, fuentes de alimentación, sistemas de propulsión de vehículos y sistemas de corriente de alto voltaje. Es ahí cuando pasamos a elegir los elementos de conmutación a usar. Estos se escogen de acuerdo a nuestras necesidades. Por ahora hablaremos de los IGBT y de los MOSFET. ¿Cómo funciona un IGBT? Consideremos que el IGBT se encuentra bloqueado inicialmente. Esto significa que no existe ningún voltaje aplicado en el gate. Si un voltaje VGS es aplicado en el gate, el IGBT enciende inmediatamente, la corriente ID es conducida y el voltaje VDS se va desde el valor de bloqueo hasta cero. La corriente ID persiste para el tiempo ON en el que la señal del gate es aplicada. Para encender el IGBT, la terminal drain debe ser polarizada positivamente con respecto a la terminal S. La señal de encendido es un voltaje positivo VG que es aplicado al gate. Ese voltaje sí es aplicado como un pulso de magnitud aproximada de 15. Puede causar que el tiempo de encendido sea menor a 1 segundo, después de lo cual la corriente de drain es igual a la corriente de carga. Una vez encendido, el dispositivo se mantiene así por una señal de voltaje en el gate. Sin embargo, en virtud del control de voltaje de disipación de potencia en el gate es muy bajo. El IGBT se apaga simplemente removiendo la señal de voltaje VG de la terminal gate. La transición del estado de conducción al estado de bloqueo puede tomar apenas 2 microsegundos, por lo que la frecuencia de conmutación puede estar en el rango de los 50 kHz. El IGBT requiere un valor límite VGS para el estado de cambio de encendido a apagado y viceversa. Este es usualmente de 4 voltios. Arriba de este valor, el voltaje VDS cae a un valor bajo cercano a los 2 voltios. Como el voltaje de estado de encendido se mantiene bajo, el gate debe tener un voltaje arriba de 15 voltios y la corriente ID se autolimita. El IGBT se aplica en controles de motores eléctricos, tanto de corriente directa como de corriente alterna, manejados a niveles de potencia que exceden los 50 kW. Entre algunas de sus desventajas encontramos que tienen una relativamente baja velocidad de respuesta en comparación con el MOSFET, aunque pueden trabajar con altas frecuencias y grandes intensidades, pero no siempre traen el diodo de protección damper que incluyen los MOSFET. En sus primeras versiones, los IGBT eran propensos a entrar abruptamente en conducción, pero en la actualidad las nuevas tecnologías de fabricación están eliminando este defecto. Otro de los posibles problemas con algunos tipos de IGBT es el coeficiente de temperatura negativo que poseen, que podría conducir al dispositivo a una deriva térmica muy difícil de controlar, lo que significa que tiene un comportamiento dependiente de la temperatura. Por supuesto, estas desventajas quedan eclipsadas cuando reconocemos la capacidad de un IGBT de poder trabajar con varios miles de voltios y corrientes tan elevadas que permiten hablar de cientos de kilovatios de potencia controlada. La facilidad de control similar a la de un MOSFET, unida a sus pérdidas relativamente bajas, les convierte en la elección idónea para aplicaciones de control de motores conectados directamente a la red. Para tensiones de 400 a 1200 voltios, los IGBT ofrecen las ventajas sustanciales frente a los transistores bipolares de potencia, por lo que están sustituyendo a estos en un amplio campo de aplicaciones. Actualmente, con la segunda generación de los IGBT, los fabricantes ofrecen una amplia gama de estos dispositivos y se pueden elegir bien por su rapidez o bien por su
caída de tensión en conducción. Esto es muy interesante ya que permite optimizar la utilización de estos dispositivos en función de las distintas aplicaciones. Se encuentran ya dispositivos capaces de soportar 1200 voltios y 400 amperios. El IGBT ofrece a los usuarios las ventajas de entrada MOV más la capacidad de carga en corriente de los transistores bipolares. Trabaja con tensión, tiempos de conmutación bajos, disipación muchos mayores. En la actualidad, la tecnología MOSFET es muy utilizada en la electrónica de potencia, ya que estos dispositivos pueden ser utilizados como llave apagable eléctricamente. Como el BJT, el MOSFET tampoco es intrínsecamente biestable y su utilización como llave depende del manejo del electrodo de comando. El BJT como llave para la electrónica de potencia presentaba varias limitaciones. Una eran sus tiempos de conmutación, los cuales limitaban la frecuencia máxima de operación. Otros eran el control de la corriente de la base, ya que éste debía ajustarse a la corriente de colector y obligaba a que los circuitos de comando fueran complejos y su consumo fuera apreciable de energía. Es un dispositivo en el que su estado de corte o conducción se controla por tensión en su terminal de control, no por corriente. El MOSFET tiene un coeficiente de temperatura positivo, lo que le permite detener fugas o dispersiones térmicas. En estado de conducción, su resistencia no tiene límite teórico. Por lo tanto, su incidencia es notablemente inferior dentro del circuito eléctrico cuando se encuentra en estado de saturación, gracias a que se presenta una resistencia final de unos pocos miliohmios. El MOSFET suele tener también incorporado en su encapsulado un diodo, que es particularmente útil en el tratamiento de sistemas conmutados de corriente, impidiendo la retroalimentación destructiva que se genera en este tipo de aplicaciones. A este diodo se le conoce como damper. Todas estas ventajas comparativas y algunas otras más hicieron que el MOSFET se convirtiera en el dispositivo preferido al momento de la elección en los diseños de manejo de conmutación de potencia. A pesar de todas las cualidades mencionadas, un punto débil de esta tecnología es la potencia máxima de trabajo. Si bien existen dispositivos que pueden trabajar a altas tensiones, existía una necesidad de disponer de semiconductores adecuados para aplicaciones industriales de altas corrientes. Una de las ventajas que presentaba el BJT era su baja tensión de saturación, la cual eran muy pocas décimas de voltios, lo cual limitaba las pérdidas en la conducción. Sin embargo, para que esta característica sea aprovechable en la electrónica, es necesario utilizar el dispositivo en saturación dura, situación que limita tiempos de apagado, lo cual limita aún más la frecuencia máxima de operación. En cuanto al MOSFET, en conducción se comporta como una resistencia. Las pérdidas en conducción dependen entonces de los valores de esta resistencia, que se trata de reducir al máximo trabajando sobre las características constructivas. El MOSFET de potencia es entonces un dispositivo que, manteniendo el principio de funcionamiento del MOSFET, se modifica para manejar corrientes y bloquear tensiones como las que se utilizan en la conversión de electrónica. Las aplicaciones de estos semiconductores van mucho más allá del control de motores. Algunos fabricantes de tecnologías de consumo ya los están utilizando para mejorar sus dispositivos o dotarles de nuevas capacidades. Por ejemplo, una de las últimas aplicaciones de esos transistores ha permitido integrarlos en los teléfonos móviles para dotar a sus cámaras de un flash de xenón realmente potente. Esto ha sido posible gracias a que los IGBT han reducido enormemente sus dimensiones. Otro par de ejemplos curiosos de las aplicaciones de estas tecnologías es, por ejemplo, la utilización para activar o desactivar los píxeles en las pantallas táctiles de nueva generación. También en sistemas de iluminación de edificios o centrales de conmutación telefónica. Incluso ya existen algunos desfibriladores que incorporan estas tecnologías. Las posibilidades que nos ofrecen los IGBT y los MOSFET son innumerables. De hecho, han sido uno de los componentes claves en el desarrollo de los trenes de alta velocidad.
A medida que estas tecnologías van evolucionando, los fabricantes de dispositivos eléctricos y electrónicos han mejorado la capacidad de conmutación de sus soluciones para reducir las pérdidas y mejorar la velocidad y capacidad de carga. Tanto los IGBT como los MOSFET se presentan como supertransistores. Estos van a permitir avanzar en el desarrollo de la electrónica de los electrodomésticos, pero también son y serán las tecnologías básicas que se usarán en los coches eléctricos y en muchas otras aplicaciones que van a requerir miniaturización y mejor eficiencia. Standing on the beach with a gun in my